Me sacude una alegría rara, de esas que primero descolocan y luego hacen temblar la respiración, porque la carta del trono velado entra con una fuerza descomunal y señala dinero retenido, dinero legítimo, dinero que llega cuando casi habías dejado de contarlo. No te habla de fantasía, ni de humo bonito para pasar el rato, te habla de una cantidad que altera conversaciones, que cambia la forma de mirar una cuenta, y que además toca ese titular que tanto te hirió, porque nadie imaginaba que fueras a tocar algo tan grande. Y lo más fuerte no es solo la entrada material, sino el vuelco íntimo que provoca, ese instante en que miras 2 veces una notificación, vuelves a abrirla por si has leído mal, y notas que una etapa que parecía agotada todavía guardaba un giro. Veo cansancio acumulado, pero no del cansancio heroico que se cuenta con orgullo, sino del que se arrastra en silencio, del que aparece al pagar algo pequeño, y pensar que todo cuesta más de lo que debería, mientras por dentro sigues sosteniendo demasiado sin hacer ruido. Esa carga no es casual, porque alrededor de esta lectura pesa una espera antigua, un tema que parecía dormido, una gestión congelada, una promesa mal cerrada, o un reconocimiento que otras personas minimizaron, como cuando te dicen que no te hagas ilusiones, y aún así algo dentro insiste. Te entiendo perfectamente, porque a veces no duele solo la falta de dinero, duele la sensación de que tu esfuerzo no deja huella, de que siempre llegas con lo justo, y precisamente por eso esta vibración entra ahora con un peso tan serio. Si quieres que el dinero aparezca en tu vida cuando nadie lo ve venir, escribe en comentarios, el dinero me encuentra siempre, regala tu like y quédate conmigo, porque lo que viene ahora es un auténtico bombazo. La carta de la llave sumergida me pone muy alerta, y no por pérdida, sino porque aquí aparece algo escondido entre papeles, revisiones, movimientos bancarios, devoluciones, compensaciones, herencias emocionales convertidas en materia, o una cifra que estaba ligada a un proceso que parecía menor y no lo era. Cuando esto se marca así, suele venir acompañado de una frase ajena que se te quedó clavada, una de esas sentencias frías que buscaban ponerte en tu sitio, como si no fueras capaz de llegar a más, y ahora esa misma memoria empieza a cambiar de color. Lo que me impresiona es que no veo improvisación total, veo una acumulación silenciosa que desemboca, veo algo que se estaba preparando aunque desde fuera nadie lo supiera, y eso vuelve esta lectura todavía más personal. Hay una persona cercana, no siempre malintencionada, pero sí muy limitada al medir tu alcance, que te ha colocado durante tiempo, en una versión más pequeña de la que realmente eres, como si tu papel fuese resistir, apañarte, adaptarte, y no prosperar. Esa mirada pesa más de lo que parece, porque termina colándose en detalles diminutos, en la forma de pedir, en la manera de negociar, incluso en el tono con el que explicas lo que mereces, y sé que eso deja un pozo difícil de arrancar. Pero aquí se empieza a romper algo delicado y decisivo, porque el dinero que se anuncia no solo mejora una cifra, también discute una narrativa que otros habían escrito sobre ti. Siento además una mezcla de incredulidad y pudor, porque cuando una mejora grande se acerca, muchas veces no se celebra enseguida, primero se sospecha, primero se revisa, primero se teme el error, como cuando llega una llamada importante, y en vez de sonreír preguntas quién es. Esa reacción no habla de negatividad, habla de costumbre en la escasez, de años en los que cualquier alivio parecía durar poco, y por eso este movimiento viene a tocar una herida práctica, no solo un deseo bonito. Aquí no se marca una fortuna para exhibir, se marca una fortuna que reordena, que te da margen, que te permite respirar, sin contar cada moneda mentalmente mientras intentas dormir. La carta del puente de cobre me cambia el matiz, porque conecta esta llegada con una transición, una salida de ahogo, una decisión pendiente sobre casa, trabajo, deuda, ayuda familiar, compra retenida o proyecto parado por falta de respaldo. No es un premio vacío, es una herramienta con destino, y eso hace que la lectura gane una verdad enorme, porque no viene a inflarte el ego, viene a solucionar algo concreto que llevaba demasiado tiempo pidiendo espacio. Y aquí aparece otro detalle que merece atención, porque cuanto más real se vuelve esta mejora, más se remueve alguien que no esperaba verte levantarte con tanta firmeza. Ese alguien no siempre te odia, a veces simplemente no soporta perder la posición desde la que te observaba, esa superioridad discreta que se alimentaba de tus dudas, de tu espera, de tu necesidad de explicar demasiado para ser entendido. Lo noto en gestos pequeños, en silencios raros, en un comentario medio amable que en el fondo lleva comparación, incluso en la falta de entusiasmo cuando cuentas algo bueno,
y sé que eso ya te ha pasado más veces de las que dices. Lo importante es que esta lectura no viene a meterte miedo con esa reacción, viene a avisarte de que tu mejora se va a notar, y no solo en tu bolsillo, también en las dinámicas que te rodean. Si deseas que esta energía de abundancia se active, también en tu entorno cercano, escribe en comentarios, la fortuna llega sin freno, comparte este vídeo y sigue conmigo, porque lo que viene ahora rompe cualquier expectativa. Lo que parecía simple dinero empieza a revelar otra cosa, porque la carta de la balanza nocturna señala justicia aplazada, y cuando esa justicia se activa suele llegar con una sensación extraña, la de recibir tarde algo que debió estar antes, pero que aún así cambia mucho. Puede tocar una cantidad mal calculada, una devolución retenida, un pago que otro bloqueó, un reparto desigual, una ayuda que se destrabó, o incluso una oportunidad laboral, donde por fin te ponen una cifra digna delante, y eso no se siente igual que ganar por azar. Aquí hay reparación, y cuando la reparación aparece, también salen a la superficie recuerdos que pensabas superados, porque recibir lo justo a veces hace más evidente todo lo injusto anterior. Veo una escena doméstica muy clara, quizá revisando mensajes antiguos, quizá ordenando papeles a deshoras, quizá volviendo a una conversación, que en su momento te dejó una mezcla de rabia y resignación, y de pronto entiendes que aquel asunto no estaba terminado del todo. Esa comprensión llega despacio, como llegan las verdades que primero quieren protegerte, y por eso no te extrañe sentir un presentimiento más agudo en días aparentemente normales, cuando haces una tarea tonta y algo dentro se pone alerta. No es imaginación, porque esta lectura insiste en que tu intuición llevaba tiempo leyendo un cambio material, antes de que la razón pudiera ponerle nombre. Sagitario, aquí se estrecha el foco de una manera casi incómoda, porque lo que antes parecía solo una mejora económica, empieza a señalar un recuerdo concreto, un lugar concreto, incluso una fecha emocional que sigues asociando a decepción, aunque ya no hables mucho de ello. Veo esa sensación de haberte quedado a medias en algo importante, como cuando cierras una llamada, y te quedas mirando la pantalla porque sabes que no te han dicho toda la verdad, y desde entonces una parte de ti siguió haciendo cuentas invisibles. No era obsesión, era intuición práctica, y la carta del espejo de bronce confirma que tu interior detectó una irregularidad, una omisión o una infravaloración mucho antes de que pudieras demostrarla. Empieza a tomar forma una situación donde alguien administró, retrasó, filtró o minimizó información que te afectaba directamente, no siempre por maldad cruda, a veces por comodidad, por miedo a dar explicaciones, o por ese vicio tan humano de decidir por otros. Lo reconoces porque encaja con escenas pequeñas, correos respondidos tarde, promesas vagas, cambios de tono cuando pedías claridad, o esa manera de apartar el asunto con un ya se verá, que nunca te dejaba del todo en paz. Y aquí la lectura entrega una primera recompensa real, porque no estabas exagerando, no estabas siendo difícil, estabas captando una desproporción que ahora empieza a volverse visible. Veo también la huella emocional que esto dejó en tu forma de pedir ayuda, porque después de sentirte poco escuchado, muchas personas aprenden a apañarse en exceso, a no molestar, a asumir que todo trámite será más pesado de lo normal, y terminan agotadas sin contarlo. Esa dureza práctica no nació de la nada, nació de decepciones repetidas, de esperar respuestas que no llegaban, de mirar una cuenta y decidir aplazar una compra necesaria, mientras por fuera fingías normalidad para no dar explicaciones. Por eso esta lectura aprieta tanto, porque la fortuna no viene solo a entrar, viene a contradecir una costumbre de carencia que ya se había vuelto rutina. La carta del portal de sal me hace pensar en algo ligado a desplazamientos, cambio de entorno, papeles de vivienda, institución, empresa, administración o familia, y cuanto más se abre esa carta, más noto que el dinero no cae del cielo, regresa a su dueño. Ese matiz lo cambia todo, porque recibir algo merecido no se vive igual que un golpe de suerte, se vive con alivio, con rabia vieja, con ganas de callar hasta confirmar, y con una dignidad que nadie puede regalarte desde fuera. Aquí se ve clarísimo ese momento, en que una noticia todavía no está completamente cerrada, pero ya modifica cómo te sientas, cómo respiras, incluso cómo respondes a quien antes te trataba con condescendencia. Hay una persona vinculada al trabajo, o a un asunto de responsabilidad y gestión, que vuelve a marcarse con mucha nitidez, alguien correcto en apariencia, medido al hablar, pero acostumbrado a moverse mejor, cuando los demás no conocen todo el procedimiento.
No me sale como enemigo de película, me sale como alguien que se benefició de tu paciencia, de tu educación, de tu tendencia a no montar escándalo, y ahora esa misma costumbre se le empieza a girar en contra. Porque cuando la verdad económica se acerca, las máscaras sobrias suelen mostrar grietas, pequeñas contradicciones, datos que no cuadran, frases defensivas donde antes había suficiencia, y eso cambia por completo la lectura de ciertas escenas. Sé que esta parte resuena fuerte, porque quizá llevas días o semanas sintiendo una incomodidad difícil de nombrar, una mezcla de ansiedad y esperanza que aparece al despertar, o mientras haces algo automático como doblar ropa, conducir en silencio o revisar gastos por enésima vez. Esa incomodidad no es casual, es el cuerpo intuyendo que una verdad material está más cerca de lo que parecía, y por eso todo adquiere una tensión especial, hasta las conversaciones más corrientes. Cuando una reparación de este tipo se acerca, primero se mueve por dentro, luego se ordenan señales muy concretas, y de repente entiendes por qué ciertas demoras no eran simples casualidades. Te hablan de dinero o de una oportunidad, no le das importancia, y luego resulta ser algo grande de verdad. Si esto te suena de verdad, deja escrito, todo crece sin aviso, y quédate porque ahora encaja todo. La carta de la cosecha muda me entrega un matiz precioso y doloroso a la vez, porque habla de frutos que crecieron sin aplauso, de horas, renuncias y esfuerzos que nadie valoró en su justa medida, pero que no se perdieron. A veces pasa en trabajos mal pagados, en acuerdos informales, en apoyo dado a la familia, en tareas invisibles que otros consideraron normales, y uno acaba preguntándose si tanto desgaste sirvió para algo. Aquí la respuesta es sí, aunque no de la manera lineal que esperabas, porque precisamente eso que quedó sin reconocimiento, está empezando a convertirse en cifra, en respaldo, en prueba de valor. Y te digo algo casi al oído, porque esto cambia mucho la lectura. Esa fortuna inesperada no llega para impresionar a quienes dudaron de ti, llega para que dejes de depender emocionalmente de su mirada. Esa diferencia es enorme, porque cuando el dinero se vuelve libertad y no escaparate, las decisiones cambian, las conversaciones se vuelven más limpias, y ya no hace falta mendigar validación donde siempre te ofrecieron migas. Me gusta mucho cómo se marca este punto, porque revela una recuperación de mando, una forma más tranquila y adulta de sostenerte, incluso antes de que la cifra entre completa. Aparece además una emoción que al principio puede confundirte, y es la culpa por recibir, la vieja costumbre de pensar primero en lo que otros necesitan, en lo que conviene repartir, explicar o justificar, antes de permitirte sentir alivio sin pedir perdón. Esa reacción tiene raíces profundas, quizá familiares, quizá aprendidas en una época, donde toda mejora venía seguida de crítica o control, y por eso esta lectura te prepara también, para administrar el impacto emocional de la abundancia. Porque sí, aquí hablamos de dinero, pero también de permiso interno, de aceptar que una buena noticia puede ser tuya sin arrastrar vergüenza. La carta del rostro de ceniza señala a alguien que en cuanto intuya tu cambio material, intentará acercarse con una mezcla extraña de curiosidad y necesidad, quizá con nostalgia, quizá con amabilidad tardía, quizá buscando entrar de nuevo donde antes no cuidó. No hace falta demonizar a nadie para entender esto, basta con ver que algunas personas solo reaccionan cuando sienten movimiento, y a ti te toca distinguir afecto real de interés oportunista. Ese discernimiento será importante muy pronto, porque la fortuna inesperada no solo abre posibilidades, también atrae viejos vínculos, deudas emocionales y preguntas que parecían cerradas. Veo entonces por qué algunas escenas pasadas te costaba tanto encajarlas, por qué hubo una respuesta seca, un retraso que no cuadraba, una promesa que se desinfló justo cuando más la necesitabas, y por qué seguías notando que detrás de aquello faltaba algo. No era solo torpeza ajena, no era solo mala suerte, había un desequilibrio que tocaba tu valor, tu lugar, tu acceso a recursos, y comprenderlo trae ese alivio raro, que casi da vértigo porque confirma lo que llevabas dentro. Y cuando esa verdad termina de asentarse, la fortuna deja de parecer imposible, porque empieza a sentirse como la forma exacta, en que la vida corrige una vieja escena que ya te sabía demasiado. Hay momentos donde todo parece estancado, y de repente surge una oportunidad que cambia el rumbo por completo. Si te reconoces en esto, escribe, todo se activa para mí y continúa, porque lo que viene ahora impacta fuerte. Sagitario, ahora la lectura se vuelve mucho más intensa,
porque el dinero inesperado ya no aparece como una mera compensación aislada, sino como el efecto visible de una trama más humana, donde hubo silencios interesados, miedo a perder control, y una subestimación de tu capacidad. Lo que más me estremece es que la carta del juicio de niebla no acusa a una sola persona de forma simple, muestra una cadena de omisiones, decisiones aplazadas y conveniencias cruzadas, que te dejaron esperando más de la cuenta. Esto explica por qué sentías que todo avanzaba, y se frenaba a la vez, como esos asuntos que nunca reciben un no definitivo, pero tampoco un sí limpio, y te desgastan justamente porque te mantienen suspendido. Aquí cambia una interpretación importante, porque tal vez pensabas que te apartaron por falta de prioridad, por olvido o por pura burocracia, y sin embargo la lectura enseña algo más incómodo. A alguien le convenía que no vieras el valor completo de lo que te correspondía. Puede tratarse de dinero, reparto, indemnización, mejora laboral, comisión, regularización, devolución, apoyo económico o acceso a un recurso del que solo te mostraron una parte, y eso reescribe por completo la escena. No porque fueras ingenuo, sino porque actuaste de buena fe, en un entorno donde otra parte jugó con ventaja, y esa verdad, aunque remueve, te devuelve mucha claridad. La carta de la mano sellada trae una motivación muy concreta: miedo, porque es miedo ajeno a darte más poder del que creían que podrías manejar, miedo a que dejaras de necesitarles, miedo a que una vez supieras lo que valías, cambiaras de posición, y ya no aceptaras ciertas condiciones. Esto vuelve la lectura mucho más real, porque no habla de villanos teatrales, habla de personas comunes, con orgullo, inseguridad y cálculo, capaces de suavizar información para preservar una dinámica que les favorecía. Y cuando ves eso, varias heridas antiguas empiezan a colocarse, desde aquella respuesta condescendiente, hasta esa sensación de que siempre tenías que demostrar el doble para recibir la mitad. Hay una escena social o familiar que adquiere nuevo sentido, quizá una reunión, una llamada, un comentario hecho delante de otros, donde alguien rebajó tus expectativas con tono protector, como quien pretende cuidarte mientras en realidad limita tu horizonte. En su momento pudo parecer prudencia, incluso afecto, pero ahora se entiende mejor, porque si no esperabas demasiado tampoco exigirías demasiado, y ese detalle cambia bastante las reglas del juego. Sé que esto da vértigo, porque duele revisar recuerdos y ver la maniobra donde antes veías torpeza, pero también libera, porque por fin deja de parecer que el problema eras tú. La carta del rey dormido me habla de una autoridad lenta, alguien con capacidad de validar, firmar, destrabar o reconocer, que hasta ahora estuvo pasivo, mal informado o demasiado cómodo delegando en otros, y sin embargo ya no permanece igual. Aquí está uno de los giros grandes de la lectura, porque la fortuna no entra solo por insistencia tuya, también porque una instancia superior empieza a ver el desfase, y cuando eso ocurre los márgenes se acortan. De pronto lo que llevaba meses flotando toma forma, lo que era ambiguo se ordena, y esa persona que antes no intervenía podría convertirse en llave decisiva, aunque no por bondad pura, sino porque el desequilibrio ya resulta demasiado evidente. Siento además que alguien intenta anticiparse al cambio, quizás suavizando trato, respondiendo antes, ofreciendo una explicación tardía, o actuando como si todo hubiera sido un malentendido sin mayor importancia. Ese movimiento no debe confundirte, porque llega cuando la presión ya existe, cuando perciben que algo se revisa, que una cifra puede corregirse, o que una información antes difusa empieza a quedar por escrito. Y aquí la lectura vuelve a premiarte con una verdad concreta: no estás imaginando el cambio de actitud, está ocurriendo porque tu posición ha mejorado, aunque todavía no te hayan comunicado todo lo que saben. Te llega una oportunidad que parecía imposible hace poco, y te cuesta creer que esté pasando de verdad. Si lo has vivido así, comenta: acepto todo lo grande, y continúa atento, porque lo siguiente impacta fuerte. La carta de la Torre Mansa parece contradictoria, pero precisamente por eso es potentísima, porque no muestra un derrumbe caótico, muestra una caída silenciosa de fachada, una de esas en que la versión oficial se agrieta sin escándalo, y entonces cada gesto revela más de lo que pretende ocultar. Esto puede tocar un cálculo revisado, una cifra corregida, un documento actualizado, una llamada que ya no suena igual, o una propuesta que de repente mejora porque el margen real siempre fue otro. Fíjate bien en ese detalle, porque la lectura no solo anuncia fortuna, anuncia una rectificación, y las rectificaciones importantes casi siempre dejan rastros,
en la conducta de quienes antes se mostraban tranquilos. A mitad de todo esto, aparece una tentación muy humana: contar demasiado pronto, compartir por alivio, buscar testigos que confirmen tu alegría, antes de que el asunto termine de asentarse, y entiendo perfectamente ese impulso, porque después de tanta espera el cuerpo quiere descargar. Pero la carta del velo sereno pide otra cosa, no por secretismo vacío, sino por protección práctica, porque todavía hay ojos midiendo tu margen, tu reacción, incluso tu disponibilidad para seguir sosteniendo cargas ajenas, una vez recibas lo tuyo. Esa prudencia no te vuelve frío, te vuelve sabio, y sé que esta frase te puede caer como una certeza incómoda, si ya sospechabas de cierta cercanía interesada. Veo también una posibilidad afectiva ligada a este cambio, y no porque el dinero compre nada, sino porque cuando recuperas dignidad material, cambia la voz con la que te presentas al mundo, y eso altera vínculos. Una persona que te aprecia de verdad puede empezar a mostrarse más clara, o quizá alguien del pasado reaparece al notar en ti una seguridad distinta, pero el giro no está en que vuelvan, está en que ahora tú eliges desde otro lugar. Lo importante es no confundir atención con merecimiento, porque esta etapa trae mucho movimiento, y no todo lo que se acerque tendrá el mismo peso en tu vida. La carta de la luna de hierro me obliga a decirte algo muy preciso: esta fortuna inesperada viene acompañada de una decisión inmediata, quizás saldar una deuda, mover una cuenta, cerrar un acuerdo, cambiar de espacio, invertir en algo postergado, o poner un límite económico a alguien que daba por hecho tu disponibilidad. No es una consecuencia abstracta, huele a vida real, a llamadas concretas, a números revisados, a elegir por fin con menos miedo y más criterio. Y por eso la tensión sube tanto aquí, porque en cuanto la cifra se confirme, ya no podrás seguir posponiendo una determinación, que llevas demasiado tiempo empujando hacia adelante. Te dices que vas a ahorrar, empiezas bien unos días, pero luego vuelves a gastar sin darte cuenta, y eso te frustra. Si te ha pasado algo parecido, deja en comentarios: controlo mi dinero siempre, y sigue atento, porque lo siguiente te activa. Sagitario, aquí por fin se ordena el mapa entero, y la fortuna inesperada deja de ser un sobresalto, para convertirse en una oportunidad limpia, útil y profundamente reparadora, porque ahora se entiende de dónde viene, por qué tardó, y cómo puede favorecerte de verdad. La carta del sol discreto trae una alegría serena, no el ruido de la euforia vacía, sino la satisfacción de quien por fin toca suelo firme, después de demasiado tiempo improvisando con lo justo. Y eso cambia mucho tu energía diaria, desde la forma de hacer una compra necesaria, hasta la manera de contestar a quien antes te hacía sentir pequeño, con una sola frase. Aquí veo claridad práctica, que es la mejor recompensa después de tanta tensión, porque no solo aparece el dinero, aparece la inteligencia para administrarlo, para no malgastarlo intentando curar heridas viejas, y para usarlo como puente hacia una vida más estable. Puede ir a una deuda que te pesaba, a un cambio de vivienda, a una formación, a un vehículo, a una mudanza, a un colchón de seguridad, o a poner por fin orden en un caos que te robaba paz cada semana. Lo hermoso es que no se marca como un alivio fugaz, se marca como un reinicio bien pensado, uno de esos que no hacen ruido al principio, pero a los pocos días ya te han cambiado la cabeza. La carta de la copa de piedra me deja una sensación muy bonita, porque habla de sostener lo bueno sin derramarlo, de no correr a salvar a todo el mundo con lo recién recuperado, y de aprender que cuidar de ti también es una forma de cerrar un ciclo antiguo. Sé que a veces cuesta, porque cuando uno ha vivido mucho tiempo atento a los demás, recibir una mejora importante, activa enseguida la lista de personas que podrían necesitar algo. Pero esta vez la lectura es clarísima: primero se fortalece tu base, primero se estabiliza tu suelo, primero se honra todo lo que has atravesado, y desde ahí si quieres compartir, lo harás sin vaciarte. Hay además una oportunidad paralela que se ilumina con esta mejora, algo que antes parecía demasiado ajustado, demasiado arriesgado, o simplemente imposible por falta de margen, y que ahora empieza a verse alcanzable. Puede ser un proyecto, una colaboración, una compra útil, un cambio de rutina, o incluso una negociación donde por fin hablas desde una posición firme, sin urgencia desesperada, y eso transforma por completo el resultado. A veces no es la cantidad en sí lo que cambia la vida, es la calma que trae, esa calma que te permite decidir mejor, decir que no sin temblar, y detectar enseguida lo que no te conviene.
Me gusta muchísimo cómo se repara también la parte emocional, porque la carta del manto claro no solo señala protección, señala descanso del sobresalto, descanso de mirar el móvil con miedo, de hacer cuentas mentales sin parar, de sentir que cualquier gasto pequeño te desordena la semana. Cuando esa tensión baja, vuelves a escucharte con más nitidez, vuelves a notar deseos que habías aplazado, e incluso recuperas humor, presencia, ganas de responder mensajes que antes dejabas para luego, porque no tenías energía. Ese cambio es un tesoro silencioso, y suele ser la señal más fiable de que una etapa de estrechez está quedando atrás de verdad. Veo también una conversación importante que esta vez sale mejor de lo esperado, porque ya no llegas desde la necesidad de convencer, ni desde el miedo a perder, sino desde una verdad simple y muy poderosa: esto es lo que quiero, esto es lo que merezco, esto es lo que no vuelvo a aceptar. Esa conversación puede ser con alguien cercano, con una persona del trabajo, con familia, o incluso contigo al tomar una decisión postergada, y su efecto será más grande de lo que parece. Muchas veces la abundancia se afianza justo ahí, no cuando entra la cifra, sino cuando te comportas de acuerdo con el valor que esa cifra vino a confirmar. La carta del sendero dorado abre una perspectiva de crecimiento continuo, no necesariamente extravagante, pero sí sólida, como si esta entrada material sirviera de inicio, para una etapa donde por fin todo deja de sentirse cuesta arriba. Aquí se ven acuerdos más justos, personas más claras, una mejora gradual en ingresos o estabilidad, y sobre todo una relación distinta con el tiempo, menos agobio, menos sensación de urgencia permanente, más capacidad para planear. Esa diferencia se nota muchísimo en lo cotidiano, en cómo duermes, en cómo comes, en el humor con el que arrancas el día, y no deberías minimizarlo porque ahí vive gran parte de la verdadera riqueza. Te conviene hacer algo muy concreto en cuanto notes la confirmación: respirar antes de reaccionar, revisar bien la información, separar una parte para tranquilidad, otra para resolver lo urgente, y solo después decidir lo demás. Esa secuencia parece simple, pero marca una frontera emocional enorme, porque te saca de la improvisación nerviosa, y te coloca en una gestión consciente que honra todo lo aprendido. Además, veo que una decisión pequeña, tomada con calma en esos primeros días, tendrá un efecto muy positivo más adelante, como si ese primer gesto ordenado abriera una racha distinta en tu vida material. Hay una frase que necesito decirte con total claridad: no llegaste aquí por casualidad ni por capricho del destino. Llegaste por resistencia, por intuición, por dignidad y por no dejar que ciertas sombras definieran por completo lo que valías. Incluso cuando dudaste, incluso cuando te adaptaste más de la cuenta, incluso cuando parecía que siempre te tocaba esperar, dentro de ti quedó una certeza viva, y esa certeza es la que ahora recibe respuesta. Por eso esta fortuna no viene a convertirte en otra persona, viene a devolverte espacio para ser quien ya eras, sin la presión constante de la escasez. La carta del hogar de agua me señala alivio en el entorno, mejor ambiente en casa, más paz en lo doméstico, menos tensión en gastos compartidos, o en esa sensación de que todo depende de un hilo demasiado fino. También puede traer un gesto bonito, una ayuda sincera, una noticia agradable relacionada con familia, o con alguien que sí celebra tus avances sin medirlos con celos, y eso será medicina pura después de tanta contención. Permítete reconocer quién se alegra de verdad, porque esa diferencia será muy valiosa para construir tu siguiente etapa, con compañía limpia y no con presencias ambiguas. Siento una expansión preciosa antes de cerrar, como si una puerta interior se abriera de golpe, y por fin pudieras imaginar futuro sin encoger el cuerpo, sin pensar automáticamente en obstáculos, sin rebajar el deseo para no decepcionarte. Ese es el verdadero bombazo de esta lectura, no solo que entre una cantidad importante, sino que recuperas margen, confianza, criterio, y una sensación muy real de poder personal bien colocado. Quédate con eso cuando todo empiece a moverse, porque la fortuna será más útil, cuanto más recuerdes que no estás aquí para sobrevivir apretando los dientes, sino para avanzar con más verdad, y si esta lectura te ha acompañado, suscríbete y vuelve conmigo en la próxima.